¿Qué tal, amigas y amigos? Todos los domingos y en algunas ocasiones especiales recitamos, proclamamos, profesamos el credo que sintetiza las verdades de nuestra fe. Y ahora que se acerca la festividad, la solemnidad de los fieles difuntos, cuando nosotros hablamos de la muerte y de la resurrección y del purgatorio, muchos no tienen claro lo que piensa la Iglesia, es decir, la doctrina oficial de la Iglesia sobre este punto. Y te recuerdo que el Catecismo de la Iglesia Católica es la doctrina oficial sobre distintos puntos que los cristianos tendríamos que conocer. Un libro que puedes encontrar en las librerías católicas y que está escrito en una forma sencilla, en una forma, vamos a decir, agradable también y sobre todo muy organizada. En lo que se refiere al credo, se dedica una parte especial hablando de cada uno de los momentos de los artículos del credo. Por ejemplo, creo en Dios Padre, creo en Jesucristo. Y el artículo número 11 se refiere a creo en la resurrección de la carne. Y voy a ir leyendo todos estos puntos que tienen que ver con este tema para que tengas claridad sobre lo que la doctrina de la Iglesia enseña acerca de la muerte y la resurrección. Empieza a partir del número 988, porque recuerda que cada párrafo está numerado para que sea más fácil su lectura. El credo cristiano, profesión de nuestra fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en su acción creadora, salvadora y santificadora, culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y en la vida eterna. 989. Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado y que Él los resucitará en el último día. Como la suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad. 990. El término carne designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. La resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Aquí puntualiza que después de esta muerte nosotros no vamos a ser solamente almas que vivan en la presencia de Dios, sino tendremos también un cuerpo que vivirá en su presencia. 991. Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana. La resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos. Somos cristianos por creer en ella. Y así cita la primera carta a los Corintios. ¿Cómo andan diciendo algunos de entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Y pasamos al número 1 de la resurrección de Cristo y la nuestra. 992. La resurrección de los muertos fue revelada progresivamente por Dios a su pueblo. La esperanza en la resurrección corporal de los muertos se impuso como una consecuencia intrínseca de la fe en un Dios creador del hombre todo entero, alma y cuerpo. El creador del cielo y de la tierra es también aquel que mantiene fielmente su alianza con Abraham y su descendencia. En esta doble perspectiva comienza a expresarse la fe en la resurrección. En sus pruebas, los mártires macabeos confiesan. Y cita segundo libro de los Macabeos. El Rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará a una vida eterna. Es preferible morir a manos de los hombres, con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados de nuevo por Él. 993. Los fariseos y muchos contemporáneos del Señor esperaban la resurrección. Jesús la enseña firmemente. A los saduceos que la niegan responde, ustedes no conocen ni las escrituras ni el poder de Dios, ustedes están en el error. La fe en la resurrección
Descansa en la fe en Dios que no es un Dios de muertos, sino de vivos, como lo dice Marcos capítulo 12. Pero hay más. Jesús liga la fe en la resurrección a la fe en su propia persona. Yo soy la resurrección y la vida. Es el mismo Jesús el que resucitará en el último día a quienes hayan creído en él y hayan comido su cuerpo y bebido su sangre. En su vida pública, ofrece ya un signo y una prenda de la resurrección, devolviendo la vida a algunos muertos, anunciando así su propia resurrección, que no obstante será de otro orden. De este acontecimiento único, él habla como el signo de Jonás, del signo del templo. Anuncia su resurrección al tercer día después de su muerte. Bueno, aquí este número alude a que Cristo resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda y sobre todo a Lázaro, pero ellos volvieron a morir. En cambio, la resurrección de Cristo fue totalmente distinta porque no muere para siempre, sino que resucita para vivir eternamente. Número 995. Ser testigo de Cristo es ser testigo de su resurrección. Haber comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos, como lo dice Hechos de los Apóstoles capítulo 10. La esperanza cristiana en la resurrección está totalmente marcada por los encuentros con Cristo resucitado. Nosotros resucitaremos como Él, con Él y por Él. Número 996. Desde el principio la fe cristiana en la resurrección ha encontrado incomprensiones y oposiciones. En ningún punto la fe cristiana encuentra más contradicción que en la resurrección de la carne. Se acepta muy comúnmente que, después de la muerte, la vida de la persona humana continúa de una forma espiritual, pero ¿cómo creer que este cuerpo tan manifiestamente mortal pueda resucitar a la vida eterna? Siguiente punto, ¿cómo resucitan los muertos? 997. ¿Qué es el resucitar? En la muerte, separación del alma y el cuerpo del hombre cae en la corrupción mientras que su alma va al encuentro con Dios en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en su omnipotencia, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas por la virtud de la resurrección de Jesús. 998. ¿Quién resucitará? Todos los hombres que han muerto. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación. Así lo dice San Juan, capítulo 5, versículo 29. 999. ¿Cómo? Cristo resucitó con su propio cuerpo. Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Lo dice en San Lucas, capítulo 24. Pero Él no volvió a una vida terrenal. Del mismo modo, en Él todos resucitarán con su propio cuerpo que tienen ahora, pero este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria, en cuerpo espiritual, como lo dice la primera carta a los Corintios. Y así lo menciona. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio, lo que tú siembras no revive sino muere, y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Los muertos resucitarán incorruptibles. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Así lo dice la primera carta a los Corintios. Número 1000. ¿Cómo ocurrirá la resurrección? Sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento. No es accesible más que en la fe, pero nuestra participación en la Eucaristía nos da ya un anticipo de la transfiguración de nuestro cuerpo por Cristo. Así menciona este texto. Así como el pan que viene de la tierra, después de haber recibido la invocación de Dios, ya no es pan ordinario, sino Eucaristía, constituida por dos cosas, una terrena y otra celestial, así nuestros cuerpos que participan en la Eucaristía ya no son corruptibles, ya que tienen la esperanza de la resurrección. Este texto es de San Ireneo de León,
y hace una comparación entre lo que sucede con la hostia después de la consagración y el cuerpo cuando resucite. Número 1001. ¿Cuándo será la resurrección? Sin duda, en el último día. Así lo afirma el capítulo 6 de San Juan. En efecto, la resurrección de los muertos está íntimamente asociada a la parucía de Cristo, al fin del mundo. Y cita la primera carta a los tesalonicenses. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Siguiente subtítulo, Resucitados con Cristo. Número 1002. Si es verdad que Cristo nos resucitará en el último día, también lo es en cierto modo que nosotros ya hemos resucitado con Cristo. En efecto, gracias al Espíritu Santo, la vida cristiana en la tierra es desde ahora una participación en la muerte y en la resurrección de Cristo. Y hace una cita de la carta a los Colosenses, y que menciona así el texto. Sepultados con Él en el bautismo, con Él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Así pues, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Número 1003. Unidos a Cristo por el bautismo, los creyentes participan ya realmente en la vida celestial de Cristo resucitado, pero esta vida permanece escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3. Con Él nos ha resucitado y ha hecho sentar en los cielos con Cristo Jesús. Efesios 2. Alimentados en la Eucaristía con su cuerpo, nosotros pertenecemos ya al cuerpo de Cristo. Cuando resucitemos en el último día, también nos manifestaremos con Él llenos de gloria. Colosenses 3. Número 1004. Esperando este día, el cuerpo y el alma del creyente participan ya de la dignidad de ser en Cristo, donde se basa la exigencia del respeto hacia el propio cuerpo y también hacia el ajeno, particularmente cuando sufre. Y aquí viene una cita. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? No os pertenecéis. Glorificad, por tanto, a Dios en su cuerpo. Primera carta a los Corintios. Número 2. En cuanto a la lectura del Catecismo de la Iglesia con el título Morir en Cristo Jesús. Número 1005. Para resucitar con Cristo es necesario morir con Cristo. Es necesario dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor. Segunda a los Colosenses. En esta partida que es la muerte, el alma se separa del cuerpo. Se reunirá con su cuerpo el día de la resurrección de los muertos. La muerte. Número 1006. Frente a la muerte, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre. En un sentido, la muerte corporal es natural, pero por la fe sabemos que realmente es salario del pecado. Romanos capítulo 6. Y para los que mueren en la gracia de Cristo, es una participación en la muerte del Señor para poder participar también en su resurrección. Bueno, este texto nos menciona que la muerte es salario del pecado, es decir, es fruto del pecado, pero también la muerte puede ser la oportunidad de unirnos a Cristo en su muerte para participar de su resurrección. Número 1007. La muerte es el final de la vida terrena. Nuestras vidas están medidas por el tiempo en el curso del cual cambiamos, envejecemos y como en todos los seres vivos de la tierra, al final aparece la muerte como terminación normal de la vida. Este aspecto de la muerte da urgencia a nuestras vidas. El recuerdo de nuestra mortalidad sirve también para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar a término nuestra vida. Libro del Coelet. Acuérdate de tu Criador en tus días mozos,
mientras no vuelva el polvo a la tierra a lo que era y el espíritu vuelva a Dios, que es quien lo dio. Número 1008. La muerte es consecuencia del pecado. Intérprete auténtico de las afirmaciones de la Sagrada Escritura y de la tradición, el magisterio de la Iglesia enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado. Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios Creador y entró en el mundo como consecuencia del pecado. La muerte corporal de la cual el hombre se habría liberado si no hubiera pecado, es así el último enemigo del hombre que debe de ser vencido. Primera carta a los Colosenses. Número 1009. La muerte fue transformada por Cristo Jesús. El Hijo de Dios sufrió también la muerte propia de la condición humana, pero a pesar de su angustia frente a ella, la asumió en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. La obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición. Siguiente pequeño subtítulo: el sentido de la muerte cristiana. Número 1010. Gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. Para mí, la vida es Cristo y morir una ganancia, lo menciona San Pablo en la carta a los Filipenses. Es cierta esta afirmación. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Segunda carta a Timoteo. La novedad esencial de la muerte cristiana está ahí. Por Él, por el bautismo, el cristiano está ya sacramentalmente muerto con Cristo para vivir una vida nueva. Y si morimos en la gracia de Cristo, la muerte física consuma este morir con Cristo y perfecciona así nuestra incorporación a Él en su acto redentor. Tenemos aquí un texto. Para mí es mejor morir en Cristo Jesús que reinar de un extremo a otro de la tierra. Lo busco a Él que ha muerto por nosotros. Lo quiero a Él que ha resucitado por nosotros. Mi parto se aproxima. Dejadme recibir la luz pura. Cuando yo llegue allí, seré un hombre. Y aquí este es un texto de San Ignacio de Antioquía. Número 1011. En la muerte, Dios llama al hombre hacia sí. Por eso el cristiano puede experimentar hacia la muerte un deseo semejante al de San Pablo. Deseo partir y estar con Cristo. Carta a los Filipenses. Y puede transformar su propia muerte en un acto de obediencia y de amor hacia el Padre a ejemplo de Cristo. Y tenemos aquí otra cita. Mi deseo terreno ha sido crucificado. Hay en mí un agua viva que murmura y que dice desde dentro de mí, ven al Padre. Este texto también es de San Ignacio de Antioquía. Y otro más. Yo quiero ver a Dios y para verlo es necesario morir. Aquí este texto es de Santa Teresa de Jesús. Y un texto más. Yo no muero, entro en la vida. Y este texto es de la primera a los Tesalonicenses. Número 1012. La visión cristiana de la muerte se expresa de modo privilegiado en la liturgia de la Iglesia. La vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Esto es parte del prefacio de difuntos que se dice durante la misa. Número 1013. La muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre, del tiempo de gracia y de misericordia que Dios le ofrece para realizar su vida terrena según el designio divino y para decidir su último destino. Cuando ha tenido fin el único curso de nuestra vida terrena, ya no volveremos a otras vidas terrenas. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Carta a los Hebreos. No hay reencarnación después de la muerte. Este punto es importante porque algunos piensan que hay una reencarnación. No, no existe que el alma se meta en el otro cuerpo, sea de animal, vegetal o persona.
Número 1014. La Iglesia nos anima a prepararnos para la hora de nuestra muerte. De la muerte repentina e imprevista, líbranos, Señor. Así se dice en la letanía de los santos. La Iglesia nos anima a pedir a la Madre de Dios que interceda por nosotros en la hora de nuestra muerte, como lo decimos en el Ave María, y a confiarnos a San José, que es patrono de la muerte. Viene una cita. Habrías de ordenarte en toda cosa como si luego hubieses de morir. Si tuvieses buena conciencia, no temerías mucho la muerte. Mejor sería huir de los pecados que de la muerte. Si hoy no estás aparejado, ¿cómo lo estarás mañana? Esta cita es de Imitazione Cristo de T. Lupo. Y después viene otro texto. Y por la hermana muerte, alabado seas mi Señor. Ningún viviente escapa de su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. Este texto es de San Francisco de Asís. Resumen de estos puntos que hemos llevado hasta ahora. La carne es soporte de la salvación. Creemos en Dios, que es el creador de la carne. Creemos en el Verbo hecho carne para rescatar la carne. Creemos en la resurrección de la carne, perfección de la creación y de la redención de la carne. Número 1016. Por la muerte, el alma se separa del cuerpo, pero en la resurrección, Dios devolverá la vida incorruptible a nuestro cuerpo transformado, reuniéndolo con nuestras almas. Así como Cristo ha resucitado y vive para siempre, todos nosotros resucitaremos en el último día. Número 1017. Creemos en la verdadera resurrección de esta carne que poseemos ahora. No obstante, se siembra en el sepulcro un cuerpo corruptible. Resucita un cuerpo incorruptible, un cuerpo espiritual. Número 1018. Como consecuencia del pecado original, el hombre debe sufrir la muerte corporal de la cual se habría liberado si no hubiera pecado. Número 1019. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió libremente la muerte por nosotros en una sumisión total y libre a la voluntad de Dios, su Padre. Por su muerte venció a la muerte, abriendo así a todos los hombres la posibilidad de la salvación. Vamos ahora al artículo 12, que tiene como título Creo en la vida eterna. Número 1020. El cristiano que une su propia muerte a la de Jesús ve la muerte como una ida hacia Él y la entrada en la vida eterna. Cuando la Iglesia dice por última vez las palabras de perdón de la absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo, lo sella por última vez con una unción fortificante y le da a Cristo en el viático como alimento para el viaje. Le habla entonces con una dulce seguridad. Así dice el texto. Alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso que te creó, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo que murió por ti, en el nombre del Espíritu Santo que sobre ti descendió. Entra en el lugar de la paz y que tu morada esté junto a Dios en Sión, la ciudad santa, con Santa María Virgen, Madre de Dios, con San José y todos los ángeles y santos. Te entrego a Dios, y como criatura suya te pongo en sus manos, pues es tu Hacedor, que te formó del polvo de la tierra. Y al dejar esta vida, salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos, que puedas contemplar cara a tu Redentor. Esto es parte del rito de la unción de los enfermos. Vamos ahora al juicio particular, número 1021. La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Es decir, con la muerte ya no se puede cambiar si decidí estar con Dios o estar sin Dios. El Nuevo Testamento
habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida, pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. La parábola del pobre Lázaro y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, así como otros textos del Nuevo Testamento, hablan de un último destino del alma que puede ser diferente para unos y para otros. Número 1022. Cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, purgatorio, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, o bien para condenarse inmediatamente para siempre, que es lo que sería el infierno. Aquí este texto nos habla de que hay un juicio particular y después de este juicio se pueden tener los tres resultados mencionados. El cielo. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios porque lo ven tal cual es. Primera carta de San Juan y primera carta a los Colosenses. Número 1024. Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados se llama el cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Vivir en el cielo, número 1025, es estar con Cristo. Los elegidos viven en Él. Aún más, tienen allí, o mejor, encuentran allí su verdadera identidad, su propio nombre. Pues la vida es estar con Cristo. Donde está Cristo, allí está la vida. Allí está el reino. Así lo dice San Ambrosio. Número 1026. Por su muerte y su resurrección, Cristo nos ha abierto el cielo. La vida de los bienaventurados consiste en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo, quien asocia a su glorificación celestial a aquellos que han creído en Él y que han permanecido fieles a su voluntad. El cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a Él. Número 1027. Este misterio de comunión bienaventurada con Dios y con todos los que están en Cristo sobrepasa toda comprensión y toda representación. La Escritura nos habla de ella en imágenes: vida, luz, paz, banquete de bodas, vino del reino, casa del Padre, Jerusalén celeste, paraíso. Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Este último texto es de la primera carta a los Corintios. Número 1028. A causa de su trascendencia, Dios no puede ser visto tal cual es, más que cuando Él mismo abre su misterio a la contemplación inmediata del hombre y le da la capacidad para ello. Esta contemplación de Dios en su gloria celestial es llamada por la Iglesia la visión beatífica. Y aquí viene un texto de San Cipriano de Cartago. ¿Cuál no será tu gloria y tu dicha? Ser admitido a ver a Dios, tener el honor de participar en las alegrías de la salvación y de la luz eterna en compañía de Cristo, el Señor tu Dios. Gozar en el reino de los cielos en compañía de los justos y de los amigos de Dios, las alegrías de la inmortalidad alcanzada. Número 1029. En la gloria del cielo, los bienaventurados continúan cumpliendo con alegría la voluntad de Dios con relación a los demás hombres y a la creación entera. Ya reinan con Cristo. Con Él, ellos reinarán por los siglos de los siglos. Así lo dice el libro del Apocalipsis. La purificación final o purgatorio. Número 1030.
Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Aquí me detengo un poco para recordar que en los números anteriores se nos ha mencionado que una vez que una persona muere, tiene un juicio particular. Y de acuerdo a si ha aceptado a Dios o lo ha rechazado, de acuerdo a sus obras, a su acercamiento o alejamiento de Dios, puede recibir tres opciones: el cielo, el purgatorio o el infierno. Cuando una persona ha muerto sin pecado alguno, totalmente limpia, vamos a decirlo así, su destino es el cielo. Pero aquí está hablando de el segundo caso. Una persona tuvo amistad con Dios, pero lamentablemente en el momento de morir tuvo algunos pecados y por lo tanto, al estar impura la persona, no puede entrar a la presencia de Dios, por lo que se habla de que tendría que purificarse. Ya tiene asegurada la vida eterna en la presencia de Dios, pero tiene que purificarse. Número 1031. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. No es lo mismo purificarse que haber recibido un castigo. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento, en las reuniones del Papa con varios obispos que han estudiado la Sagrada Escritura a fondo y sacan, por lo tanto, conclusiones. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Y aquí viene un texto. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro, como lo menciona el capítulo 12 de San Mateo, versículo 32. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, es decir, en este tiempo, pero otras en el tiempo futuro. Esta es una cita de San Gregorio Magno. Y vamos al número 1032. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Y viene aquí la cita del texto. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Esta cita está en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Basado en este texto de la Sagrada Escritura, desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, la Santa Misa, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Y viene aquí un texto. Llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar que de nuestras ofrendas por los muertos puedan ellos tener un cierto consuelo? No dudemos pues en socorrer a los que nos han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Aquí solamente quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué los hermanos separados o los hermanos protestantes o como se llaman ahora los nuevos cristianos no hacen oración por los difuntos? Bueno, en primer lugar porque ellos no tienen la celebración de la Santa Misa, que nosotros desde los primeros inicios del cristianismo hemos tenido y en la cual desde los primeros inicios del cristianismo se ha pedido siempre por los difuntos. Lo que nos menciona que tanto la Sagrada Escritura, el libro de los Macabeos, como la tradición de la Iglesia que encontramos
ya que desde los inicios del cristianismo la Santa Misa se ha celebrado y en ella se ha pedido por los difuntos, bueno, ellos no tienen estos dos elementos, por esta razón no hacen oración por los difuntos, solamente agradecen porque hayan vivido, pero no piden por su purificación. ¿Qué es lo que sucede? Que los hermanos separados no tienen todos los libros de la Biblia que nosotros tenemos. Ellos particularmente no tienen dos en los que se habla del cuidado de sepultar a los difuntos, que es el libro de Tobías. Y si hay un cuidado de sepultarlos, significa no solamente honrarlos en su cuerpo, sino también honrarlos en su espíritu, haciendo oración por ellos. Y tampoco tienen el libro de los Macabeos, que como has escuchado, capítulo 12 del segundo libro de los Macabeos, versículo 46, nos enseña que se puede hacer oración para que los difuntos sean purificados. Claro, si los hermanos separados han quitado estos dos libros de la Sagrada Escritura, las conclusiones que tienen sobre hacer oración por los difuntos es totalmente distinta a la nuestra. Y si ellos tampoco creen que aquellos que se han adelantado ya y están purificados con Dios pueden interceder ante Dios por nosotros, por supuesto que tampoco invocan a la Virgen María y a los santos para que intercedan por nosotros vivos y para que intercedan también por los difuntos. Y hablando de este fuego purificador, quiero también hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué se habla de fuego? Bueno, es una forma simbólica. ¿El fuego para qué se utiliza? El fuego se utiliza si tú pones agua que está de alguna manera sucia, contaminada o no totalmente pura, la pones a hervir, el agua se purifica. Si tú pones alguna materia también, por ejemplo, harina, huevos, mantequilla, la pones en el fuego, aquello se transforma en algo totalmente distinto, se convierte en un pastel. Por esta razón, el fuego se ha convertido en un signo que purifica y en un signo también que transforma en forma positiva. Sin embargo, cuando el fuego es utilizado en una forma excesiva, el fuego es capaz de destruir, el fuego es capaz también, cuando se toma sin cuidado, de ocasionar sufrimiento a la persona. Como puedes ver, el fuego puede tener elementos positivos, significados positivos y significados totalmente negativos y dolientes. El fuego se ha utilizado para representar el purgatorio precisamente como elemento purificador y transformador a algo positivo. Pero también los pintores han utilizado el fuego para hablar de la destrucción y del dolor que es representado en el infierno. Y voy a continuar ahora para que quede más clara esta reflexión que estamos teniendo sobre nuestro tema con el capítulo sobre el infierno. Número 1033. Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Así lo dice el texto de San Juan. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Primera de San Juan, capítulo 3. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Morir en pecado mortal, sin estar arrepentido, ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él, para siempre, por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Y aquí me detengo. No es que Dios nos rechace, sino que más bien nosotros a lo largo de nuestra vida rechazamos a Dios, no amándolo, no cumpliendo su voluntad, no amando a nuestro prójimo. Por eso se habla de una autoexclusión. Nosotros, tú, yo,
nos podemos autoexcluir del cielo, de la visión beatífica de Dios por nuestras acciones. Número 1034. Jesús habla con frecuencia de la Gehenna y del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de la iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo. Capítulo 13 de San Mateo. Y que pronunciará la condenación. Aléjense de mí, malditos, al fuego eterno. Capítulo 25 de San Mateo. Número 1035. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Número 1036. Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Atención, porque aquí alguna gente dice, es que esto del infierno es solamente para espantar y amedrentar. No, la Iglesia simplemente dice, es un llamamiento a la responsabilidad, a que sepas que tienes una única vida, a que eres responsable de tus acciones, a que puedes elegir por tu libre voluntad y albedrío estar con Dios o sin Dios, amar a tu prójimo u odiarlo, y por lo tanto tú eres el que vas a ir, vamos a decir, escribiendo tu propio destino. Y continúa el texto. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. Dice el texto, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas, qué estrecha la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Capítulo 7 de San Mateo. Como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela, para que así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, merezcamos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos y no nos manden ir, como siervos malos y perezosos, al fuego eterno, a las tinieblas exteriores donde habrá llanto y rechinar de dientes. Esta es una cita del Concilio Vaticano II. 1037. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda, es necesaria una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal y persistir en él hasta el final. En la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Esto lo menciona la segunda carta de San Pedro. Y viene un texto. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Esta es un texto de la plegaria eucarística número 1 que se ora, que se hace durante la celebración de la Santa Misa. La purificación final o purgatorio. Número 1030. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Aquí me detengo un poco para recordar que en los números anteriores
Se nos ha mencionado que una vez que una persona muere, tiene un juicio particular. Y de acuerdo a si ha aceptado a Dios o lo ha rechazado, de acuerdo a sus obras, a su acercamiento o alejamiento de Dios, puede recibir tres opciones: el cielo, el purgatorio o el infierno. Cuando una persona ha muerto sin pecado alguno, totalmente limpia, vamos a decirlo así, su destino es el cielo. Pero aquí está hablando de el segundo caso. Una persona tuvo amistad con Dios, pero lamentablemente en el momento de morir tuvo algunos pecados y por lo tanto, al estar impura la persona, no puede entrar a la presencia de Dios, por lo que se habla de que tendría que purificarse. Ya tiene asegurada la vida eterna en la presencia de Dios, pero tiene que purificarse. Número 1031. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. No es lo mismo purificarse que haber recibido un castigo. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento, en las reuniones del Papa con varios obispos que han estudiado la Sagrada Escritura a fondo y sacan, por lo tanto, conclusiones. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Y aquí viene un texto. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro, como lo menciona el capítulo 12 de San Mateo, versículo 32. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, es decir, en este tiempo, pero otras en el tiempo futuro. Esta es una cita de San Gregorio Magno. Y vamos al número 1032. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Y viene aquí la cita del texto. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Esta cita está en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Basado en este texto de la Sagrada Escritura, desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, la Santa Misa, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Y viene aquí un texto. Llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar que de nuestras ofrendas por los muertos puedan ellos tener un cierto consuelo? No dudemos pues en socorrer a los que nos han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Aquí solamente quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué los hermanos separados o los hermanos protestantes o como se llaman ahora los nuevos cristianos no hacen oración por los difuntos? Bueno, en primer lugar porque ellos no tienen la celebración de la Santa Misa, que nosotros desde los primeros inicios del cristianismo hemos tenido y en la cual desde los primeros inicios del cristianismo se ha pedido siempre por los difuntos. Lo que nos menciona que tanto la Sagrada Escritura, el libro de los Macabeos, como la tradición de la Iglesia que encontramos, ya que desde los inicios del cristianismo la Santa Misa se ha celebrado y en ella se ha pedido por los difuntos, bueno, ellos no tienen estos dos elementos, por esta razón no hacen oración por los difuntos, solamente agradecen porque hayan vivido, pero no piden por su purificación. ¿Qué es lo que sucede? Que los hermanos separados
no tienen todos los libros de la Biblia que nosotros tenemos. Ellos particularmente no tienen dos en los que se habla del cuidado de sepultar a los difuntos, que es el libro de Tobías. Y si hay un cuidado de sepultarlos, significa no solamente honrarlos en su cuerpo, sino también honrarlos en su espíritu, haciendo oración por ellos. Y tampoco tienen el libro de los Macabeos, que como has escuchado, capítulo 12 del segundo libro de los Macabeos, versículo 46, nos enseña que se puede hacer oración para que los difuntos sean purificados. Claro, si los hermanos separados han quitado estos dos libros de la Sagrada Escritura, las conclusiones que tienen sobre hacer oración por los difuntos es totalmente distinta a la nuestra. Y si ellos tampoco creen que aquellos que se han adelantado ya y están purificados con Dios pueden interceder ante Dios por nosotros, por supuesto que tampoco invocan a la Virgen María y a los santos para que intercedan por nosotros vivos y para que intercedan también por los difuntos. Y hablando de este fuego purificador, quiero también hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué se habla de fuego? Bueno, es una forma simbólica. ¿El fuego para qué se utiliza? El fuego se utiliza si tú pones agua que está de alguna manera sucia, contaminada o no totalmente pura, la pones a hervir, el agua se purifica. Si tú pones alguna materia también, por ejemplo, harina, huevos, mantequilla, la pones en el fuego, aquello se transforma en algo totalmente distinto, se convierte en un pastel. Por esta razón, el fuego se ha convertido en un signo que purifica y en un signo también que transforma en forma positiva. Sin embargo, cuando el fuego es utilizado en una forma excesiva, el fuego es capaz de destruir, el fuego es capaz también, cuando se toma sin cuidado, de ocasionar sufrimiento a la persona. Como puedes ver, el fuego puede tener elementos positivos, significados positivos y significados totalmente negativos y dolientes. El fuego se ha utilizado para representar el purgatorio precisamente como elemento purificador y transformador a algo positivo. Pero también los pintores han utilizado el fuego para hablar de la destrucción y del dolor que es representado en el infierno. Y voy a continuar ahora para que quede más clara esta reflexión que estamos teniendo sobre nuestro tema con el capítulo sobre el infierno. Número 1033. Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Así lo dice el texto de San Juan. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Primera de San Juan, capítulo 3. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Morir en pecado mortal, sin estar arrepentido, ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él, para siempre, por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Y aquí me detengo. No es que Dios nos rechace, sino que más bien nosotros a lo largo de nuestra vida rechazamos a Dios, no amándolo, no cumpliendo su voluntad, no amando a nuestro prójimo. Por eso se habla de una autoexclusión. Nosotros, tú, yo, nos podemos autoexcluir del cielo, de la visión beatífica de Dios por nuestras acciones. Número 1034. Jesús habla con frecuencia de la Gehenna y del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo.
Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de la iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo, capítulo 13 de San Mateo, y que pronunciará la condenación. Aléjense de mí, malditos, al fuego eterno, capítulo 25 de San Mateo. Número 1035. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Número 1036. Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Atención, porque aquí alguna gente dice, es que esto del infierno es solamente para espantar y amedrentar. No, la Iglesia simplemente dice, es un llamamiento a la responsabilidad, a que sepas que tienes una única vida, a que eres responsable de tus acciones, a que puedes elegir por tu libre voluntad y albedrío estar con Dios o sin Dios, amar a tu prójimo u odiarlo, y por lo tanto tú eres el que vas a ir, vamos a decir, escribiendo tu propio destino. Y continúa el texto. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. Dice el texto, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas, qué estrecha la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Capítulo 7 de San Mateo. Como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela, para que así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, merezcamos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos y no nos manden ir, como siervos malos y perezosos, al fuego eterno, a las tinieblas exteriores donde habrá llanto y rechinar de dientes. Esta es una cita del Concilio Vaticano II. 1037. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda, es necesaria una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal y persistir en él hasta el final. En la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Esto lo menciona la segunda carta de San Pedro. Y viene un texto. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Esta es un texto de la plegaria eucarística número 1 que se ora, que se hace durante la celebración de la Santa Misa. El juicio final. Número 1038. La resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, de acuerdo a Hechos 24, precederá al juicio final. Esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación, según San Juan capítulo 5. Entonces Cristo vendrá en su gloria acompañado de todos sus ángeles. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, e irán éstos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna.
de acuerdo al Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Número 1039. Frente a Cristo, que es la verdad, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena. Un texto. Todo el mal que hacen los malos se registra y ellos no lo saben. El día en que Dios no se callará. Salmo 50. Se volverá hacia los malos. Yo había colocado sobre la tierra, dirá él, a mis pobrecitos para vosotros. Yo, su cabeza, gobernaba en el cielo a la derecha de mi Padre. Pero en la tierra mis miembros tenían hambre. Si hubierais dado a mis miembros algo, eso habría subido hasta la cabeza. Cuando coloqué a mis pequeñuelos en la tierra, los constituí comisionados vuestros para llevar vuestras buenas obras a mi tesoro. Como no habéis depositado nada en sus manos, no poseéis nada en mí. Este texto está tomado de San Agustín y bueno, hace referencia a las obras de misericordia que nos ayudan a acercarnos a Dios. Número 1040. El juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. Solo Él decidirá su advenimiento. Entonces, Él pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo su palabra definitiva sobre toda la historia. Nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación, y comprenderemos los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte que la muerte. Número 1041. El mensaje del juicio final llama a la conversión mientras Dios da a los hombres todavía el tiempo favorable, el tiempo de salvación, de acuerdo a la segunda carta a los Colosenses. Inspira el santo temor de Dios, compromete para la justicia del reino de Dios, anuncia la bienaventurada esperanza, de acuerdo a en la carta de Tito capítulo 2. Anuncia la bienaventurada esperanza de la vuelta del Señor, que vendrá para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído. Segunda carta a los Tesalonicenses. La esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva. 1042. Al fin de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud. Después del juicio final, los justos reinarán para siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo será renovado. Texto. La Iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo cuando llegue el tiempo de la restauración universal y cuando, con la humanidad, también el universo entero que está íntimamente unido al hombre y que alcanza su meta a través del hombre, quede perfectamente renovado en Cristo. Este texto es del Concilio Vaticano II. Continuamos. Número 1043. La Sagrada Escritura llama cielos nuevos y tierra nueva a esta renovación misteriosa que transformará la humanidad y el mundo. Segunda carta de Pedro. Esta será la realización definitiva del designio de Dios de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Carta a los Efesios. Número 1044. En este universo nuevo, la Jerusalén celestial, Dios tendrá su morada entre los hombres, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Apocalipsis capítulo 21. 1045. Para el hombre, esta consumación será la realización final de la unidad del género humano, querida por Dios desde la creación, y de la que la Iglesia peregrina era como el sacramento. Los que estén unidos a Cristo formarán la comunidad de los rescatados, la ciudad santa de Dios.
la esposa del Cordero. Ya no será herida por el pecado, por las manchas, el amor propio, que destruyen o hieren la comunidad terrena de los hombres. La visión beatífica, en la que Dios se manifestará de modo inagotable a los elegidos, será la fuente inmensa de felicidad, de paz y de comunión mutua. Número 1046. En cuanto al cosmos, la revelación afirma la profunda comunidad de destino del mundo material y del hombre. Texto de la carta a los Romanos. Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos, gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Número 1047. Así pues, el universo visible también está destinado a ser transformado, a fin de que el mundo mismo, restaurado a su primitivo estado, ya sin ningún obstáculo, esté al servicio de los justos, participando en su glorificación en Jesucristo resucitado. Número 1048. Ignoramos el momento de la consumación de la tierra y de la humanidad, y no sabemos cómo se transformará el universo. Ciertamente, la figura de este mundo, deformada por el pecado, pasa, pero se nos enseña que Dios ha preparado una nueva morada y una nueva tierra en la que habita la justicia y cuya bienaventuranza llenará y superará todos los deseos de paz que se levantan en los corazones de los hombres. Número 1049. No obstante, la espera de una tierra nueva no debe debilitar, sino más bien avivar la preocupación de cultivar esta tierra donde crece aquel cuerpo de la nueva familia humana que puede ofrecer ya un cierto esbozo del siglo nuevo, del tiempo nuevo. Por ello, aunque hay que distinguir cuidadosamente el progreso terreno del crecimiento del reino de Cristo, sin embargo, el primero, en la medida en que puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa mucho al reino de Dios. Número 1050. Todos estos frutos buenos de nuestra naturaleza y de nuestra diligencia, tras haberlos propagado por la tierra en el Espíritu del Señor y según su mandato, los encontraremos después de nuevo limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y universal. Dios será entonces todo en todos, de acuerdo a la primera carta a los Colosenses. La vida subsistente y verdadera es el Padre que por el Hijo y en el Espíritu Santo derrama sobre todos, sin excepción, los dones celestiales. Gracias a su misericordia, nosotros también, hombres, hemos recibido la promesa indefectible de la vida eterna. Esto es parte de un escrito de San Cirilo de Jerusalén y estamos llegando ya al resumen de esta parte que tiene que ver con la resurrección de los muertos. Resumen. 1051. Al morir cada hombre, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular por Cristo, juez de vivos y de muertos. 1052. Creemos que las almas de todos aquellos que mueren en la gracia de Cristo constituyen el pueblo de Dios después de la muerte, la cual será destruida totalmente el día de la resurrección, en el que estas almas se unirán con sus cuerpos. Número 1053. Creemos que la multitud de aquellas almas que con Jesús y María se congregan en el paraíso forma la iglesia celestial donde ellas, gozando de la bienaventuranza eterna, ven a Dios como Él es y participan también, ciertamente en grado y modo diverso, juntamente con los santos ángeles, en el gobierno divino de las cosas que ejerce Cristo glorificado, como quiera que interceden por nosotros y con su fraterna solicitud ayudan grandemente a nuestra flaqueza. Número 1054. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios.
Número 1055. En virtud de la comunión de los santos, la Iglesia encomienda a los difuntos a la misericordia de Dios y ofrece sufragios en su favor, en particular el santo sacrificio eucarístico. Número 1056. Siguiendo las enseñanzas de Cristo, la Iglesia advierte a los fieles de la triste y lamentable realidad de la muerte eterna, llamada también infierno. Número 1057. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien solamente puede tener el hombre la vida y la felicidad, para las cuales ha sido creado y a las cuales aspira. Número 1058. La Iglesia ruega para que nadie se pierda. Jamás permita, Señor, que me separe de ti, dice la oración antes de la comunión del misal romano. Y continúa el texto. Si bien es verdad que nadie puede salvarse a sí mismo, también es cierto que Dios quiere que todos los hombres se salven, de acuerdo a la primera carta a Timoteo, y que para él todo es posible, de acuerdo al capítulo 19 de San Mateo. La misma Santa Iglesia Romana cree y firmemente confiesa que todos los hombres comparecerán con sus cuerpos en el día del juicio ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus propias acciones. Número 1060 y último. Al fin de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud. Entonces, los justos reinarán con Cristo para siempre, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo material será transformado. Dios será entonces todo en todos, en la vida eterna, de acuerdo a la primera carta a los Colosenses. Queridos amigos y amigas, de esta manera queda concluido el tema de la resurrección de los muertos y lo que sucede con cielo, purgatorio e infierno, el juicio personal y el juicio final. Y yo espero que si tienes alguna duda, pues acudas a este catecismo de la Iglesia Católica, no solamente para el tema que tiene que ver con la resurrección de los muertos, con el credo, sino también con esa hermosa parte del Padre Nuestro que nos ayuda a sacarle el máximo provecho a esta oración que Cristo nos enseñó. Ha sido un video largo, a petición de muchos de ustedes. Haré otros más cortos que tienen que ver con cada uno de los temas como purgatorio y juicio, pero bueno, este queda a su servicio. Que Dios les bendiga.